El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, le señala que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Este misterio al cual se refiere ya se manifestaba en su tiempo. Sin embargo, esta será una condición que iba a alcanzar su apogeo en los últimos tiempos, los cuales son nuestros tiempos. Esta es una condición que en su carta Pablo asocia con el día del Señor, es decir, con su segunda venida, pues antes que esto ocurra, debe manifestarse la apostasía y la manifestación del hijo de perdición, aquel inicuo que ha de irrumpir en la historia y quien ha de encarnar en sí mismo la iniquidad. Pero ¿cuál es ese misterio de la iniquidad que inunda nuestro tiempo y del cual el apóstol Pablo nos advierte? Averigüémoslo a continuación. Hola a todos, mi nombre es Gabriel Elías y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Hay cosas que debemos saber y este espacio es para ello. Quédate con nosotros, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Vamos con el tema de hoy. Es un tema recurrente en nuestros días que las iglesias en su gran mayoría han realizado una lectura muy equivocada de las cartas de Pablo, sacando versículos de contexto para darles una interpretación completamente errada. Veíamos en la introducción que Pablo se refiere a un misterio que inundaría nuestros días, la acción del misterio de la iniquidad. Pero, ¿qué es eso? Analicémoslo. Iniquidad es la palabra griega anomia, cuyo significado es literalmente sin ley. En palabras sencillas, Pablo nos está diciendo que en el transcurso de los siglos hasta nuestros días, la ley que Yahweh mandó a guardar será quebrantada y olvidada. Y esta será una condición que se ha de instalar en toda la sociedad. El mundo ha de vivir sin que la ley de Yahweh guíe sus caminos. Su ley ha de ser transgredida, con lo que inevitablemente el camino de los hombres ha de llenarse de desobediencia y de violencia. Quizás el mundo pueda alejarse de su creador. Sin embargo, el mayor problema de esta circunstancia es que el propio pueblo de Yahweh se ha contagiado con este misterio y se ha dedicado a enseñar la transgresión a la ley de Yahweh a sus feligreses. Resulta común en las prédicas de cientos de pastores escuchar en nuestros días que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, sacando absolutamente las palabras de Pablo a los romanos de su contexto. Este extracto ha servido para señalar que los cristianos ya no deben seguir la ley, algo que en ningún caso señalan las Escrituras. Pablo se refiere a que el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, porque el pecado es la transgresión a la ley, como lo señala el apóstol Juan. Todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Pablo le señala en su carta a los romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El sacrificio de nuestro Mesías pagó la deuda que pesaba sobre mí, por lo que la ley ya no me persigue. Estoy libre de su castigo porque mi pena ha sido pagada. El peso de la ley ya no está sobre mí, pues he puesto mi fe en que nuestro Salvador pagó el precio por mi transgresión. Esa es la gracia de Dios. Esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me libró de la ley del pecado y de la muerte que me sentenciaba. A eso se refiere Pablo cuando dice que ya no estoy bajo la ley. ¿Quiere decir eso que la ley ya no está vigente? De ninguna manera. La ley sigue tan vigente como siempre. Quien cometa pecado y no coloque su fe en quien dio su vida para salvarlo, deberá morir por su transgresión. Lamentablemente, hoy las iglesias enseñan lo contrario de las Escrituras, por una muy mala lectura de ellas, sacando de contexto diversos versículos como el siguiente. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Pablo, al referirse a mandamientos expresados en ordenanzas, como en el ejemplo anterior, o como las obras de la ley, sus cartas a los romanos o a los gálatas, se refiere a lo mismo que Yeshua recriminó a los fariseos cuando señala. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Y ese es el punto fundamental y el que hay que comprender cuando Pablo escribe sus cartas, porque los hombres invalidaban el mandamiento de Dios por sus tradiciones, por sus ordenanzas, que eran solo sus tradiciones. La iniquidad, que es la transgresión a la ley de Yahweh, es una problemática que se manifestaba en su tiempo, pero Pablo nos advierte que aquello al final de los tiempos iba a ser generalizado. El misterio de la iniquidad es que los hombres iban a hacer común la transgresión de la ley de Yahweh, y en nuestros tiempos aquella transgresión incluso va a tomar la forma de un hombre, de aquel inicuo que va a simbolizar la transgresión a la ley de Yahweh en su persona. El gran problema de nuestros días es que las propias iglesias se han hecho parte de esta transgresión, ignorando las advertencias que las propias escrituras nos han dejado. El apóstol Juan nos señala, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. En estos versículos Juan nos confirma lo que se ha señalado. Confirma lo que ha señalado Pablo cuando dice ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues Él es nuestro abogado, Él es la propiciación por nuestros pecados, y ya no debemos pagar la condena, pues Él mismo la pagó y nos libró de ella. Además nos dice el apóstol Juan, si le conocemos, guardamos sus mandamientos. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y esto último es verdaderamente grave, pues se ha transformado en un testigo falso. Y respecto de ello, el libro de Proverbios nos señala, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Nuestro Mesías fue claro en sus palabras. Él nos dijo, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece la ley de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. El Evangelio de Juan dejó por escrito las palabras de nuestro Mesías, quien nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Es lamentable que las actuales congregaciones cristianas hayan sido engañadas tan fácilmente, pero la Escritura lo advirtió desde el principio, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces aquellos mismos que hicieron aquellos prodigios y señales, y aquellos que cayeron en sus engaños, les será dicho, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Pues que la amemos con todo nuestro corazón. El apóstol Juan añade, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Las traducciones también aportan en la confusión de los creyentes. El texto del Evangelio de Mateo que leímos anteriormente nos dice, hacedores de maldad. Resulta incomprensible que haya sido traducido de esa manera, cuando la misma palabra en el texto de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que ahí se traduce como iniquidad, acá se traduce como maldad. Sin embargo, es la misma palabra, anomia, que significa literalmente sin ley, por lo que aquellos hacedores de maldad realmente, como lo señala el texto, se han constituido como transgresores de la ley. Aquel es el misterio de la iniquidad, encarnado en quien es el Dios de este mundo.
y que se opone a todo lo que representa Yahweh. Su palabra se cumple, pues se levantarán muchos realizando grandes señales y milagros, y engañarán aún a los escogidos. Es el espíritu del antimesías, y ha salido por el mundo. Es tiempo de abrir los ojos, pues muchos que están utilizando el nombre de Jesús son parte de este sistema de engaño que se extiende masivamente por el mundo. La iniquidad, por lo tanto, es aquel plan que ha de engañar incluso a los elegidos, llenando sus caminos de desobediencia y transgresión a su ley. El tiempo se acorta, por lo cual es momento de analizarnos y preguntarnos si hemos caído en este engaño. ¿Estamos caminando en iniquidad? Yahweh, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. El apóstol Juan dejó por escrito las palabras de nuestro Mesías: si me amáis, guardad mis mandamientos. El libro Apocalipsis nos señala: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pues si alguna de las ramas fueron desajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Tú que me escuchas, has sido reinjertado en el olivo que es Israel. Eres parte de su descendencia. En este contexto recordemos las palabras del profeta Malaquías, quien nos habló sobre el tiempo inmediatamente anterior a la segunda venida de nuestro Mesías, quien nos dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hasta aquí nuestro video de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. Estaremos subiendo videos continuamente, así que dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros videos. Mi nombre es Gabriel Elías y esto es Debes Saberlo. Nos vemos en la próxima.